en esta ocasión por última vez, en el marco de este periodo, último periodo ordinario de sesiones, las gracias a ustedes, compañeras, compañeros, por su tiempo, por la gentileza de su tiempo, de acompañarnos en estas ruedas. Se los agradecemos, se los agradezco yo personalmente, de corazón. Para darles esta, como les decía, última información respecto a lo que fuera la sesión de ayer de la Junta de Coordinación Política, primero quiero decirles que ayer nos despedimos formalmente entre coordinadores, vicecoordinadoras de los grupos parlamentarios. Yo quiero señalar aquí lo que señalé ayer, y que me parece fue un mensaje que replicamos cada quien con sus palabras, todos los grupos parlamentarios, me parece. Nosotros estamos conscientes de que venimos a un parlamento que representa la inmensa pluralidad que existe en nuestro país. Inmensa pluralidad que a nuestro juicio es lo primero que tenemos que defender. Más allá de colores, la riqueza de nuestro país es la riqueza de nuestra pluralidad. Tú puedes pensar de una manera y yo de otra, pero tú y yo somos México, y lo dijimos, quizá en el pleno a lo mejor se dan más apasionamientos, y reconocimos mucho que a lo largo de las 3 presidencias de la Jucopo, primer año con el diputado Rubén Moreira, segundo año con Ignacio Mier y tercer año con un servidor, nunca se rompió, por lo menos en la Junta de Coordinación Política, nunca se rompió la mínima cortesía entre nosotros y nosotras para poder llevar a cabo los trabajos de esta Cámara, con aciertos y con errores, pero desahogando una agenda parlamentaria al fin y al cabo. Quedamos también, esto es importante decirlo, que si bien concluye el segundo periodo del tercer año legislativo de la 65 legislatura, concluye eso, el periodo, no la legislatura. Esta legislatura concluye hasta el último día de agosto, y por lo tanto, si bien no existiera nada extraordinario, como por ejemplo un periodo extraordinario, que no sé si habrá de ser una pregunta, pero me adelanto a la respuesta, no sé si hubo alguien por ahí, quizá que su nombre empezara con Ignacio y acabara con Mier, a quien por cierto ayer le reconocí su persona, y que, pues también lo voy a decir, con toda claridad, ahora sí que me voy a aventar las dos ideas. Primero, ayer le reconocí, y lo hago hoy aquí delante de ustedes, que gracias a su persona, más allá de los colores que él represente, muchas de las cosas en esta Cámara salieron, creo yo, para bien, o por lo menos no tan mal. Pero lo queremos dejar absolutamente claro, es imposible que exista un periodo extraordinario. Y cuando digo imposible es porque se ocupa las 2/3 partes de la que hoy se habrá de votar y constituir, denominada comisión permanente, que es el grupo de diputadas y diputados y senadoras y senadores que en representación del Congreso de la Unión sesionan semanalmente en sustitución del pleno de ambas cámaras. Para eso se ocupan 2/3 partes. Esa comisión para convocar un periodo extraordinario, por supuesto no las tienen, no va a haber periodo extraordinario. Pero lo que sí dijimos fue que vamos en una especie de réplica de la Junta de Coordinación Política, que es este grupo de vigilancia de las elecciones que se constituyó, que es casi la misma composición que la Junta de Coordinación Política, quedamos en que esa sí va a seguir sesionando. La primera que va a ser es la próxima semana, el próximo lunes, precisamente para hablar de cómo van pues las elecciones. Entonces, si bien concluye el periodo, y por supuesto cualquier eventualidad, cualquier circunstancia extraordinaria que surgiera, pues por supuesto que sigue instalada la Junta de Coordinación Política y su presidencia. Yo hoy lo que les quisiera transmitir es lo que a nuestro juicio, y ahora hablo como presidente de la Junta de Coordinación Política. Esta legislatura fue una legislatura que por más, así lo voy a decir, encontronazos que tuvimos a lo largo de 3 años, y si me permiten decirlo, a la par de este gobierno y por lo tanto de los encontronazos que en esta Cámara tuvimos desde hace 6 años, es una legislatura que sí produjo parlamentariamente. No vamos a tener la mezquindad desde el PAN, ahora lo hablo como coordinador del grupo parlamentario del PAN, de decir que no. Sí hubo
lo que a nuestro juicio fueron productos parlamentarios para el bien de la gente. Gracias a esta legislatura es ilegal que pueda vendérsele comida chatarra a los niños en las escuelas. Más allá de colores, creemos que eso fue un avance para este país. Ya es imprescriptible el delito de abusar de menores. Alguna vez se los platiqué aquí, por más absurdo, por más a chiste que suene, los delitos prescriben por el simple paso del tiempo. El de abusar de menores en México, gracias a esta legislatura, no prescribe jamás. Si cometiste ese delito hace 50 años, lo vas a pagar 50 años después, gracias a esta legislatura. Gracias a esta legislatura existe una licencia laboral, por ley, que se le tiene que otorgar a todos los papás y mamás en la horrible circunstancia de tener hijitos con cáncer. Por ley se les tiene que dar esa licencia para, obviamente, atender a sus hijitas y hijitos. Gracias a esta legislatura, ya no se puede despedir laboralmente a nadie a razón de su edad. Ya nadie puede ser despedido en México por ser viejito o por ser viejita. Práctica que sí existía en este país y gracias a la 65 legislatura ya no es posible, sería ilegal. Gracias a la 65 legislatura existen más días de vacaciones. Gracias a la 65 legislatura todas las trabajadoras del hogar tienen derecho a seguridad social, a cotizar en el IMSS, en fin, podría decir muchas iniciativas más. Todas las que acabo de mencionar fueron por consenso. Y en eso no habremos de ser mezquinos, y lo digo como presidente de la Junta de Coordinación Política. En esta legislatura sí logramos generar acuerdos por el bien de la gente, que es a lo que nos encargamos. Ahora, como coordinador del grupo parlamentario del PAN, también lo quiero decir con todo respeto, pero con toda claridad, con toda. Y en verdad lo quiero decir con todo mi respeto. En el otro enfoque del saldo final de esta 65 legislatura, nosotras y nosotros, diputadas y diputados de oposición del PAN, también lamentamos mucho el que la mayoría haya decidido ceder la soberanía de este poder a otro poder. Porque en nuestra Constitución se establece desde hace 200 años, que por cierto acabamos de celebrar la Constitución de 1824, desde entonces se señalaba que somos república. Y en una república existe la división de poderes. Y si bien no voy a menospreciar estos temas que acabo de mencionar yo mismo como logros de esta legislatura, las reformas de Estado, las reformas de cómo constituir un Estado, como reformas eléctricas, como reforma electoral, como una reforma de la Guardia Nacional, todas las que de veras discutimos en esta Cámara, todas provinieron del Poder Ejecutivo, todas. De las reformas de Estado que en materia de seguridad propuso el PAN, en materia de economía, en términos de los 6 presupuestos que aquí se votaron, ni una sola coma le pudo corregir, ya no digamos la oposición al presidente, ni la mayoría le pudo corregir una sola coma, aunque se digan, con todo mi respeto, pues representantes populares. Así es que se cierra esta legislatura con ese balance, a nuestro juicio, sin que nos demos nosotros ser la voz de la verdad. A nuestro juicio hubo consensos para la gente y también desde la oposición hubo frenos a reformas a la Constitución que nosotros consideramos pues como perniciosas, como retrógradas, como una iniciativa eléctrica, como una reforma electoral. Y nosotros estamos conscientes de que, lo pienso decir en la tribuna, nunca quizá concluyan las diferencias políticas en este país. Pues bueno, pues somos un país de 130 millones de personas. Pero también nosotros queremos, así nos despedimos como Acción Nacional de esta legislatura, reconocer el trabajo de todas y todos los legisladores, de las 500 diputadas y diputados, porque al final nadie tiene la patente, quizá algunos crean que sí, pero nadie tiene la patente de querer trabajar por México. Todos y todas, desde nuestro muy personal enfoque, perseguimos la misma meta. En el PAN
No vamos a decir que unos son los buenos, nosotros, y los malos son los de enfrente. Todos tenemos nuestros aciertos y nuestros errores. Acción Nacional se despide de esta legislatura reconociendo que todas y todos los legisladores hicimos nuestro mejor trabajo para ayudarle a México. Y si hubiera algún comentario o alguna pregunta, a sus órdenes. Gracias, presidente. La primera es de Antonio López, del Universal. Mi querido Toño. Un par de preguntas, presidente. La primera, ¿cuál es el futuro que usted le augura a estas 18 reformas constitucionales del presidente? Ya nos adelanta que es imposible que haya periodo extraordinario, pero pues Morena sabe que no tiene los números precisamente para hacerlo. Ellos le apuestan a que en la 65 legislatura, pasado el 2 de junio, pues Morena y sus aliados tengan mayoría absoluta. Se ve difícil, pero es a lo que ellos le apuestan. Ya Juan Ramiro Robledo adelantó que sí se va a dictaminar en comisiones justamente para preservarlas en la 65. ¿Cuál es el futuro que tú le auguras? Esa es la primera pregunta. La segunda, en el Universal hemos estado dando seguimiento a este tema de la salida de México de la prueba PISA. Ya por ahí hubo alguna reacción de tu parte, nada más me gustaría que profundizaras. ¿Cuáles son los riesgos que le ves a este tema? Gracias. Gracias, querido hermano. A ver, primero la segunda. A ver, nosotros lo hicimos en un boletín. De verdad es que esto es una desgracia para México. Miren, la prueba PISA que realiza un organismo internacional es precisamente para evaluar con elementos técnicos cómo va la educación técnica de ciencias exactas en cada país. O sea, si tú a un niño le preguntas ¿cuál es tu opinión de la conquista, del descubrimiento de América? Más allá de datos objetivos puede haber una opinión subjetiva, y eso se entiende. Y en cada país según su historia y su apreciación. Cuando a un niño aquí o en China le preguntas cuánto es 2 por 2, hay una respuesta correcta, una sola: las ciencias exactas, que es lo que entre otras cosas es lo que evalúa la prueba PISA, en donde no puede haber criterios como este gobierno quiso alguna vez dar a entender cuáles deben de ser los indicadores para calificar el país. A ver, en términos de matemáticas es concreta la calificación que un país se lleva. No cambia por un gobierno cuánto es 2 por 2. Que llegue la ONU a un grado de querer sacar a México, porque México desde hace años ya no cumple con dar toda la información que se ocupa para realizar la prueba PISA, es sacar otra vez a México de un contexto internacional, mundial, donde se hace una evaluación objetiva. En la prueba PISA no se pregunta qué opinas de la 4T. O sea, en la prueba PISA no te preguntan qué contenido tenían los libros de texto. Te preguntan de ciencias exactas, en donde o las aprendiste o no. Los niños que en su país la aprendieron, entonces en ese país los supieron educar y explicarles. En donde no. Por alguna razón, este gobierno ya no quiere que se evalúe en esas áreas a México. Tristísimo. Segundo, tu primer pregunta, mi querido Toño. A ver, para nosotros es muy claro. La única manera en que se pudieran legislar este paquete de reformas constitucionales que mandó el 5 de febrero el presidente es que hubiera un periodo extraordinario. La comisión permanente de la cual ahorita les hablaba no puede legislar. Puede presentar iniciativas, puede votar puntos de acuerdo, puede generar sustitutivamente nombramientos, pero no puede legislar. Entonces, no van a tener los números de 2/3 partes para poder convocar a un extraordinario, por lo menos no los del PAN, que es con los que te hablo de absoluta y total certeza. Casi con la misma certeza te puedo decir que no van a tener los de nuestros aliados, PRI y PRD. No puedo hablar con este nivel de certeza de MC, pero con los 3 primeros que te acabo de mencionar es suficiente para que no tengan la mayoría calificada. Entonces, el futuro de estas iniciativas es que se vuelvan a presentar en otra legislatura, muy probablemente en la 66. Les digan, hermanas y hermanos de la Fuente, lo que les digan, este paquete de reformas no se va a legislar en la 65 legislatura. Si quien gane la presidencia, si es que quien ganara la presidencia tuviera interés en volverlas a presentar, o alguna legisladora o legislador dentro de la próxima legislatura, vuelven a vivir, en esta 65 ya es imposible. ¿Querías hacer un comentario?
Gracias, mi querido Toño. Y únicamente, digo, agregar, si te sirve como fundamento, hay que recordar que esta legislatura, más allá de la óptica que tenga algún legislador con mucho respeto de pronto trasnochado, la disposición que tiene nuestro reglamento es que las iniciativas no dictaminadas se toman como desechadas. Entonces el destino es su desechamiento. Va a dar tiempo de dictaminar, ¿no? Eso ya será cuestión de cómo cada quien administre su tiempo. Hay a quien preferiría dictaminar algo que tiene el mismo destino, y hay quien lleva diciendo eso semana tras semana. Si en 3 meses nos dijeron eso, y ahorita que podía subirse el último asunto no se hizo, pues yo creo que no se necesita ver mucho hacia el futuro para saber cuál va a ser el destino de iniciativas presidenciales desechadas. Gracias. La siguiente. Oigan, perdón, no vayan a pensar que yo quiero intrigar. No lo vayas a pensar, mi querido Toño, pero mira, es que sí es importante aclarar esto. No se vaya a pensar que en este caso fue la oposición quien bloqueó. O sea, nosotros lo dijimos muy claro. Militares, Guardia Nacional, olvídalo. Por ponerte un solo ejemplo. Nosotros decíamos, pensiones, encontrarle la manera para que la gente se retire con el 100%. Claro que sí, lo dijimos desde un principio. Por ponerte solo un ejemplo de cuáles ni de chiste, cuáles sí eran posibles. En esta ocasión no fue la oposición quien la bloqueó. Yo lo he venido diciendo, es muy notorio cuando esta mayoría quería ponerle el acelerador a algo y le aceleraba. Pues ahí están Afores, ahí está Amparo y ahí está Amnistía. Cuando la 4T le quiere acelerar, le acelera. En esta, lo dijimos desde un principio, no notamos ningún afán de legislarlo. ¿Cómo se lea? Pues ya es materia de analistas. Ya acepta muchas interpretaciones. Que la mayoría no haya querido meterle acelerador a lo último que mandó el presidente, cada quien dele su propia lectura. Mi querido Toño. Gracias. La siguiente pregunta es de Fernando Damián de Milenio. Mi querido Fer. Gracias, buena tarde, diputados. Igual. La primera pregunta que les haría es, ¿cuáles son las expectativas reales de que el grupo de trabajo para el seguimiento de los procesos electorales pueda incidir realmente en reducir la violencia contra candidatos y en evitar la injerencia de gobiernos locales? Esto se los pregunto porque pareciera que hay un desdén de las autoridades, hay un desdén de la propia mayoría parlamentaria para que pueda trabajar este grupo, y preguntar también si todavía es posible que puedan ustedes llamar a la Secretaria de Seguridad y a otros funcionarios para resolver estos temas. Y me gustaría hacer una segunda, por favor, después. ¿La quieres hacer de una vez? No, si me das. Fíjate, mi querido Fer, nosotros estamos muy conscientes, este ha sido el gran tema, lo decimos con total claridad, total, esto ha salido por todos los grupos parlamentarios. ¿Cuáles son nuestros alcances? ¿Cuáles están siendo nuestros alcances? Sinceramente, ha salido esta pregunta del oficialismo, ha surgido de la oposición, porque no estamos ciegos, mi querido Fer. Estamos muy conscientes de que autoridades nos han recibido con entusiasmo, sin mucho afán de dar seguimiento. Estamos conscientes de que autoridades nos han escuchado con un notorio afán de dar seguimiento. Estamos conscientes de que autoridades ni siquiera nos han escuchado. En algunos casos que están por escucharnos. Pero tenemos perfectamente clara esa clasificación. Nosotros, es muy importante decirlo, lo que decimos allá adentro en esas juntas. Nosotros estamos conscientes de que la protección directa para inhibir algún atentado es algo que no podemos dar. Dependemos al 100% de que las otras autoridades, primero la electoral y luego las encargadas de la seguridad pública, le hace Secretaría de Seguridad Ciudadana y Guardia Nacional, para nada es algo que nosotros podamos comandar, ni en lo electoral, ni en lo relativo a la seguridad o protección. Entonces, nosotros, más nos vale, así lo hemos dicho, dejarlo claro. ¿Qué es lo que también queremos dejar claro? Que por lo menos aquí algo queremos empujar. Es que esa es la idea central de lo que queremos decirle a la ciudadanía. Bueno, por lo menos, eficacia 10 o eficacia 0, lo que queremos por lo menos es intentarlo. Y que no sea en la Cámara de Diputadas y Diputados un tema que no exista. Porque en las mañaneras es un tema que no existe. Porque en las mañaneras hablo como coordinador del PAN, todo va requete bien.
Entonces, en la Cámara, y lo hemos dicho desde un principio, reconociéndole incluso a la mayoría, se reconoce que no vamos requete bien y que siguen aumentando los números de personas o amenazadas o que fueron privadas de la vida. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Así sea ese mensaje, como lo hemos dicho, quizá el único que hubo, quizá. Nos hemos solidarizado en más, pero en este de la seguridad, sin mezquindades. La oposición no lo ha pretendido capitalizar y el oficialismo no lo ha bloqueado, en aras de mandar un mensaje de que en este tema de seguridad más nos vale ponernos de acuerdo entre todas y todos, o el crimen organizado se va a comer el país, porque para allá va, conscientes de nuestros alcances, mi querido Fer. Gracias. La segunda pregunta, hacías hace un momento un balance, un saldo general entre los positivos y negativos de la actual legislatura. Sin embargo, lo cierto es que pareciera que hay una regresión a tiempos anteriores a 1997, pues con una sumisión al Poder Ejecutivo, y sin duda estoy casi seguro que debe ser la legislatura con más recursos de inconstitucionalidad presentados sin en duda la Corte y más casos perdidos. Entonces, la pregunta que hago es, ¿qué lugar tendrá en la historia esta legislatura en este contexto general? Mira, pues por supuesto que si le haces esta misma pregunta a la mayoría, ellos te van a dar otra respuesta. En mi calidad de coordinador del grupo parlamentario del PAN, te lo digo, primero, como bien acabas de decir, la ruptura de la República, no es exagerar. A ver, es que entre otras cosas yo insisto, una república es tal por varias cosas, por transmisión del poder, que eso sí sucede cada 6 años, entre otras por división de poderes. A ti te toca legislar, a ti te toca llevar a la práctica esa ley, y si hay conflictos entre particulares o entre leyes, a ti te toca resolverlos. El primero es el poder legislativo, el segundo el ejecutivo y el tercero el judicial. Si se separaron hace siglos para constituir una república, es porque su razón de ser es que no se compartan esas facultades entre los 3 poderes, para que haya balance de poder. Desde hace siglos, la mayoría le entregó el poder legislativo al poder ejecutivo. Rompieron la república. Y lo dijimos desde el primer día, si por lo menos fueran una mayoría en donde dijeran, a ver, eres el presidente de todos y todas las y los mexicanos. Pues sí, pues Andrés Manuel es mi presidente, también es el tuyo. Pues ¿quién ha negado eso? Ganó. En el caso de la mayoría también es su líder político. No es mi líder político, no es el tuyo, estoy seguro. Son dos cosas, es mi presidente, no es mi líder político. Sí es el líder político de la mayoría. Está bien que lo sigan, es casi hasta su trabajo, su papel, pero no puede ser que se confunda liderazgo político con obediencia ciega. Porque eso significa que entonces no le reconoces un solo error al presidente. Y ese ser humano, el infalible, el que no erra, no existe. No ha nacido, no va a nacer jamás. Entonces, el que ellos en su mayoría coincidan u otorguen el poder que le correspondía a ellos como poder legislativo de decir, esta sí, viene con el programa de la 4T y como legisladores con potestad propia la avalamos, pero esta no, presidente. Pues es que aquí hay 200 diputados y diputadas de Morena con criterio propio, esta no. No hubo una sola que le negaran al presidente. Y es curioso porque ellos, que alguna vez fueron oposición y que ya se les olvidó, eran los primeros que en la misma tribuna decían, ¿cómo podemos permitir este hiperpresidencialismo? Y míralos hoy, qué bonitos que se ven. Esa fue la transformación. Se transformaron en todo aquello que algún día juraron combatir. Esa fue la transformación de la 4T. Gracias, mi querido Fer. Diputados, buen día. Mi querida Margarita. Preguntarte, como panistas, ¿ustedes sienten alguna frustración al haber aprobado tantas leyes y que vemos como la inseguridad, la economía, lo que preguntaban hace rato Toño en cuanto a la educación en nuestro país, que los niños no aprenden y que el gobierno, lejos de reconocer estas
estos errores, pues prefiere que lo excluyan de estas evaluaciones que son tan importantes. ¿Cuál es su sentir en torno a esta situación de que pues simplemente estamos estancados o peor, y sobre todo con ya inmersos más a la cercanía de la elección del 2 de junio, pues vemos cómo la inseguridad, la violencia se ha incrementado? Veíamos ayer el secuestro presunto del obispo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Cómo que se apliquen estas leyes que ustedes aprobaron en muchos casos? Pues voy a usar la misma palabra que tú empleaste, pues es eso, frustración. Mira, justo hoy en la última previa que tuvimos como grupo parlamentario del PAN, se los dije, tenemos que entender cuál fue nuestro papel. Nuestro papel no fue de plasmar nuestra agenda parlamentaria, porque no fuimos mayoría, no fuimos el gobierno. Ese fue el papel de la mayoría. En su caso fue no implementar la agenda de la mayoría, sino la del presidente, lo que acabamos de decir. En el caso del PAN y de la oposición, nuestro papel fue defender, por lo menos, la Constitución. Y ese fue nuestro, lo quiero decir con toda humildad, yo creo que millones de personas nos lo agradecen, ese fue nuestro central papel. Porque además estamos convencidos que ese fue el encargo de millones de personas, por cierto, 23.5 millones de personas en el 2021, versus 20 millones del oficialismo en el 2021. Dicen que nos pegan una paliza, pero se les olvidan que hace 3 años tuvimos 3.5 millones de votos más que ellos. Ese fue el mandato de 23.5 millones de personas en el 2021. Párenle el carro a la 4T. Párenselo. Por lo menos a nivel constitucional. Y nos sentimos orgullosos de decir que eso fue lo que hicimos. E insisto, no es porque nosotros tengamos una lucha ideológica con Morena. Pues, ¿qué lucha vamos a tener? Nosotros dimos un debate técnico. Si me permites hablarte de las principales. Si no les paramos la reforma constitucional eléctrica, a ver, debatimos con quien quieran. Les comprobamos que hoy sería preeminente la producción de la CFE. Hiper preeminente. Estatizadamente preeminente. Y hacia adentro de la CFE hubiera sido hiperpreeminente la quema del carbón y del combustóleo. Estaríamos produciendo hiper preponderadamente mediante combustibles y mediante quemar combustibles fósiles. Eso sería hoy México, por constitución. En la reforma electoral, si no les frenamos esa reforma electoral hoy, no habría INE, para bien, para mal. Todos a veces le aplaudimos algo al INE y a veces nos quejamos del INE. Pues claro, es que el INE es árbitro. O sea, y lo seguimos haciendo al día de hoy. Pero es nuestro árbitro ciudadano desde hace mucho tiempo. No existiría hoy el INE, no sabríamos ni cómo estaríamos. 3, si no les paramos una reforma para militarizar formalmente la Guardia Nacional, prácticamente en México ya no existirían las policías civiles. A esa reforma súmale el centralismo, cada vez habría menos policía estatal, prácticamente estarían al borde de la extinción las policías municipales. Entonces, no es frustrante desde el punto de vista de lo que logramos defender, sí de lo que no pudimos sacar de nuestra propia agenda, pero nos sentimos más que satisfechos de haber parado lo que con toda convicción creímos que debíamos de frenar para este país. Claudia Telles de Imer. Mi querida Claudia. La última y nos vamos de este periodo. Claro que sí. Para preguntarle, diputado, ¿ya descarta un periodo extraordinario para las reformas que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿También se descartaría una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación en un intento porque queden vivas para la próxima legislatura? O sea, ustedes ya descartan también que haya una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Esa es una. Y otra, nos hablaba de los temas que sacaron, como la imprescriptibilidad del delito de violación de menores. ¿Qué otro tema les hubiera gustado que saliera y que en esta legislatura no se pudo porque pues finalmente Morena no los acompañó o no dejó ni siquiera que se subieran los temas a debate? Gracias. Gracias, Clau. A ver, primero, a diferencia de
el generar un periodo extraordinario en donde no tienen los números, sí tienen los números para poder convocar a una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Así tal cual, pues es matemático. Los números para que sesione la Comisión de Puntos Constitucionales sí los tienen, aún sin nosotros. Te diría que si esa es su intención, que así sea, aunque ellos saben que de ahí no va a pasar. Ellos lo saben, pues es que, insisto, es aritmética simple. Entonces yo, si es que lo hicieran, la interpretación, la lectura que yo en lo personal le daría, es que quieren decir que por ellos no fue, que fue por la oposición. Y aquí, como todas las semanas, vamos a decir que nosotros, ni ustedes, estamos ciegos. Y cuando quieren sacar algo, como amparo, como amnistía, como afores, lo sacan así. Y con las reformas constitucionales del presidente que mandaron el 5 de febrero, no hicieron más que patearlas. Es que esa es la verdad. Estoy tratando de cuidar los términos y que no se me ofendan, pero es que esa es la verdad. Como si hiciera falta que yo se los viniera aquí a decir. Como si no tuviéramos, ¿no?, nuestros sentidos despiertos para saberlo, primero. Y segundo, pues muchas, evidentemente, el catálogo es inmenso. Me quedaría con que nos hubiera encantado que se hubiera podido legislar, propuesta del PAN, un seguro de desempleo, que no es un programa social, es para quien tenía un empleo, no se dé un estrellazo inmediatamente, sino que tuviera un seguro, por lo menos por 3 meses de desempleo. Segundo, pues evidentemente que regresar el seguro popular y sobre todo después de ellos mismos haber reconocido el fracaso de lo que fue su INSABI y lo que hoy es IMSS Bienestar, que ya ni ellos te lo saben explicar. Ellos no te saben explicar cómo está el servicio de salud en términos federativos. Por supuesto, nosotros queríamos que hubiera una ley para que hubiera seguridad social para todos los cuerpos policíacos, no la quisieron. Nosotros queríamos que para desaparecer organismos constitucionalmente autónomos como el INE, como el INAI, cosa que pues ya ves que se les antojó a la 4T, solo pudieran desaparecer de la Constitución por 3/4 partes, o sea, todavía más que la mayoría calificada, entre muchas otras más, que por supuesto ellos no tomaron en cuenta, pero que no van a dejar de ser, lo digo desde ahorita, no van a dejar de ser la agenda parlamentaria del Partido Acción Nacional para la siguiente, para las subsecuentes legislaturas. Mi querida Claudia. Muchas gracias. Por su tiempo, su atención, por todas estas ruedas, les agradezco mucho, compañeras y compañeros, y que siempre Dios los bendiga. Gracias.